Bienvenidos amigos a Iglesia Online. Ya saben que somos cuatro sacerdotes que estamos desde distintos puntos del mundo: Roma, Filadelfia, Cuernavaca, Ciudad de México. Estamos aquí pues tratando con ustedes diversos temas de la Iglesia Católica, acontecimientos que también ocurren en el mundo y que afectan a nuestra Iglesia porque está en medio del mundo. Y para que la Iglesia esté en medio del mundo hace falta que alguien la mueva. Hoy, en este domingo, celebramos Pentecostés. Y el que mueve la Iglesia y el que nos mueve a nosotros como Iglesia es esa tercera persona que le decimos Espíritu Santo, que le invocamos en los sacramentos, que ahí está, que a veces no le tenemos mucha importancia. Y resulta que hoy Patricio va a empezar comentándonos que, bueno, para ti, ¿quién es esto del Espíritu Santo? ¿Cómo explicarías a la gente que nos ve, a nuestros seguidores, cómo explicarías esto de el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Cómo lo vivo yo? Bueno, la verdad, Javier, tremenda pregunta, ¿no es cierto? Porque hablar del Espíritu Santo, cuando hablamos de Dios, primero creo que tenemos que de alguna manera expresar la limitación de nuestro lenguaje para hablar del misterio de Dios. Todo lo que podamos decir de Dios de alguna manera no lo vamos a poder abarcar jamás, ¿no? Pero sí, si hacemos teología, no es por pura especulación, sino que para nosotros el punto de partida es la revelación, que la autocomunicación de Dios en la historia, que para nosotros los cristianos la plenitud de esa autocomunicación es Jesucristo, ¿no? Y que vemos en nuestras fuentes, que son los evangelios, el Nuevo Testamento, la presencia de esta fuerza actuante que hablabas, que es el Espíritu Santo, que después, a lo largo de los siglos, las primeras comunidades cristianas y los padres de la Iglesia establecieron el dogma cristiano hablando del Espíritu Santo como la tercera persona de este Dios que es comunidad, ¿no? Primero me gustaría decir eso. Nuestro Dios es una comunidad, es una relación de amor. Algunos utilizan una imagen en la Santísima Trinidad, que es el abrazo entre el Padre y el Hijo, ¿no? Pensaba que quizás también nos cuesta hablar del Espíritu Santo y de alguna manera es el más desconocido dentro de nuestra vida cristiana, porque hablar de Padre nos lleva a una figura humana, ¿no? Todos tenemos experiencia de haber sido hijos de un papá. De Jesús es mucho más sencillo, porque la encarnación de Dios se dio en concreto en una persona, ¿no? De carne y hueso. Y a veces nos cuesta hablar del Espíritu porque queda como una cosa así como que no la podemos terminar de definir, ¿no? Por eso las imágenes que el Nuevo Testamento utiliza: viento, fuego, agua, paloma. Y concluyo con esto. Creo que las metáforas, la poesía, el lenguaje poético, creo que son las mejores expresiones que podemos utilizar para intentar hablar del Espíritu Santo, ¿no? Porque, repito, no podemos reducir al Espíritu en un concepto, ¿no? Más allá de que después en misa, cuando expresamos el credo, decimos: creo en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida. Entonces, me parece que donde se genera vida, donde surge la vida, hay presencia del Espíritu Santo. Así que bueno, le gustó mi definición, Padre Acero. Encantadora la definición, realmente bella. Yo quisiera también escuchar al Padre Daniel y al Padre Javier. Siguiendo yo la línea de la familia que he mencionado, Patricio, me imagino también, o sea, para poder explicármelo y poder explicar la manera como puedo definir quién es el Espíritu Santo, como aquel miembro de la familia que sabemos que existe, que está, pero que es el que mueve, es el que actúa, es el que interviene, pero que en ocasiones no es fácil de ver, ¿no? En alguna ocasión le decían al padre Patricio que él era como el Espíritu Santo, y decía: ¿por qué? Porque todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ve. Le decían eso en su parroquia. Entonces, en ocasiones es como alguien de nuestra familia que continuamente actúa, interviene, pero que en ocasiones es fácil que tenga una presencia tan
tan puntual, tan clara, tan abierta como la puede tener el Padre o el Hijo. Me agrada pensar en este sentido de familia, de comunidad, porque creo que es el mismo Dios el que motiva y este Espíritu Santo el que coordina también la comunidad trinitaria, la comunidad en la que cada uno realiza su función, cada uno actúa en la vida del hombre, pero que a cada uno de nosotros su presencia, me refiero a la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, van actuando de una manera distinta. Perdón, yo pienso que estarán en este momento elaborando los televidentes, ¿no? Al ver que todos los programas el Padre Daniel me ataca gratuitamente. Para perdonar, queridos televidentes. Es fruto del Espíritu, es una inspiración, Daniel. Esa es una inspiración del Espíritu Santo. Javier. Tal vez, Patricio, no se ve, pero quería decir que tú eres como el Espíritu Santo, das vida, no hace falta que estés y das vida. Ahí lo arreglo un poco, ¿no? Te estás salvando. El Espíritu Santo. Añadiendo a lo que estáis comentando, a mí me gustaría hablar de él como una persona, que lo sabemos, lo es, ¿no? Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu, y hablar de quién es el Espíritu Santo, hablar como una persona y tratar con él cara a cara, de tú a tú, viéndonos frente a frente. Y es una dimensión de Dios, no es una dimensión, es una de las tres personas de esta comunidad de la que estamos hablando, a veces un poquito olvidada en la Iglesia, que gracias a Dios ha habido movimientos en la Iglesia que nos lo han recordado, pero que sobre todo es el que nos recuerda que Dios es vida, que Dios es salvación. Es la persona de la Trinidad que me recuerda que Él es todo el poder, que Él es toda la creación, que Él es la belleza, que Él es, no sé, y podríamos poner una lista larga de todo eso que es Dios, ¿no? Y que es vida para nosotros. No solo para Dios, sino que lo es hacia afuera, hacia nosotros, ¿no? Por eso Pentecostés es fuerza y Dios para todos nosotros. Eso es una persona concreta. Eso es lo que a mí me rompe un poco a la hora de poder, no sé, interiorizarlo, pensarlo, orarlo, pero también me entusiasma. Lo reconozco, ¿no? Me entusiasma pensar en el Espíritu como quien es, una persona, y que es precisamente toda esa vida de Dios, ¿no? Ese amor entre el Padre y el Hijo, etcétera. No sé, yo le doy gracias a Dios que haya movimientos en la Iglesia que nos lo estén recordando constantemente. Me gustaría, si me permitís, Fray Acero, hacer un comentario, porque sí. me suscitó, escuchando recién a Fray Monroy, ¿no es cierto?, esto de espíritu como persona, pensar esta comunidad intratrinitaria, ¿no?, que es una comunidad de amor. El Espíritu no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, pero a la vez también sabemos que se relaciona en esta diversidad, en un lenguaje que es amor, que los une, ¿no? Los une en la diferencia. Es una comunidad perfecta de amor, porque cada uno es distinto. Y si nosotros hemos sido creados imagen y semejanza de un Dios que es comunidad, estamos llamados también a formar comunidad que no es uniformidad, sino que es hacer comunión en lo distinto, en lo diverso, porque en el fondo esa es la Trinidad. Y pensaba cuánto miedo le tenemos a veces en la Iglesia a lo que es distinto y diverso, ¿no? Y hay a veces posturas que buscan uniformar y no la unidad en la diversidad, ¿no? Por eso me gusta hablar del paradigma de Pentecostés, que en definitiva es eso, es la unidad en la diversidad riquísima, ¿no?, de los distintos pueblos, naciones y razas, ¿no? Eso es lo que el Espíritu Santo busca, hacernos una sola familia, y no caer en el paradigma de Babel, como me gusta decir, que es aquello que busca uniformar, ¿no? Y cierro con esto: el Espíritu Santo está en la creación entera, está en la humanidad entera, no es patrimonio de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Ya el Concilio Vaticano II lo dejó muy bien clarito. Hay expresión donde surge vida, es porque está el Espíritu de Dios detrás. Sea la nación que sea la religión que sea, si hay vida, hay Espíritu Santo, porque es el Señor y dador de vida. Así que, bueno. Sí, yo a raíz de este comentario sé que Javier va a comentar algo, ¿no?, en cuanto a la uniformidad.
habías hecho un gesto en cuanto a la uniformidad que dices tú y la creatividad, ¿no? El Espíritu Santo también está en los momentos de crisis, de cambio en la historia de la Iglesia, ha estado presente y está presente en este momento que estamos viviendo histórico dentro de la Iglesia. Nos está diciendo que los modelos formativos uniformes se han acabado, son obsoletos debido a la realidad juvenil que traemos, y cómo pues los sabios, los expertos, los que tanto tiempo, toda la vida han estado en un mismo ámbito, vamos a decir, formativo, parroquial, ministerial o educativo, no quieren cambiar. No quieren cambiar porque al final es el miedo, ¿no? El miedo que traían los apóstoles antes de Pentecostés, el miedo a que me muevan, a que me cambien, a otro método pedagógico, a otra forma de acompañamiento, a no tanta disciplina y estudio, sino más afectividad y sexualidad en la formación, a no tanto el maestro en la palestra y el alumno en su sitio, sino hacer intercambio de experiencias entre alumnos y maestros. En fin, en la parroquia, ser cercanos, acompañar. El Espíritu es el que da vida, como han dicho, pero también da libertad, y la libertad se expresa en creatividad. Y cuando las cosas son de Dios, pues las cosas van circulando y van teniendo su tiempo y van rodando, no dependiendo de la persona. A lo mejor los primeros proyectos, CEPROME, por ejemplo, y otros proyectos, hay que ponerles un nombre. Daniel Portillo, y otro tipo de proyectos hay que ponerles un nombre, pero para cuando van rodando son de Dios, ¿no? Ese miedo ilógico que hay. ¿Qué pasará cuando pues fulanito se vaya o menganito? Pero si esto es de Dios, ¿por qué no nos fiamos un poquito más de Dios y lo dejamos en manos del Espíritu, ¿no? Libertad y unidad, para mí son los tres grandes regalos que nos da Pentecostés, el Espíritu Santo, durante todos los días, ¿no? Y durante toda esta historia de la Iglesia y esto que vamos continuando. Vida, libertad y unidad. Adelante, no sé qué quieren. Pues pareciera que lo has dicho todo, ¿no? Que nadie se anima a decir nada, ¿no? Deja sin palabras. Esto que decías del miedo al cambio, ¿no? Y no dejemos de pensar que cuando en la Biblia aparece la palabra o la expresión del soplo del Espíritu, o cuando Jesús resucitado sopla, que nos recuerda al Génesis, ¿no? Que en el medio del caos Dios sopla y genera la creación. Cuando Jesús sopla, resucitado, está generando también una novedad. Y nuestra experiencia de fe fue condensada en esta palabra que es evangelio, que es buena noticia, que es buena y que es nueva. Siempre Dios genera la novedad, siempre Dios es el Dios de la novedad. No tener miedo a lo nuevo, porque lo nuevo generalmente viene de Dios. Después vendrá el discernimiento, ¿no es cierto?, por los frutos. Por eso tratar de evitar caer en estas tendencias que tratan de mantener siempre todo igual, porque siempre esto se hizo así, y no nos abrimos a la novedad del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu es soplo, no sabemos de dónde viene ni a dónde va, es vida, es dinámica, y la Iglesia tiene esta doble dimensión, es institucional pero es carismática también. No podemos cerrar las puertas al Espíritu, ¿no? Y termino con esto. Me acuerdo cuando el Concilio Vaticano II empezó, en el discurso inaugural, el Papa Juan XXIII hizo esta expresión tan linda, ¿no? De abrir las ventanas a que entre el soplo del Espíritu Santo, ¿no? Y que saque el polvo imperial de Constantino que se había enquistado en la Iglesia Católica, ¿no? Y dejar que se renueve, que haga nueva todas las cosas. Quisiera terminar yo con siguiendo esta línea del cambio, el Espíritu Santo que renueva, el Espíritu Santo que cambia, la Iglesia como una institución siempre abierta a la novedad que trae el Espíritu Santo justamente, pero también la reflexión hacia el interno de la institución eclesial, concretamente hablar sobre aquellas realidades de resistencia al cambio. Le llamaríamos neofobia a aquella resistencia que traemos a los cambios. En la Iglesia, cuando nosotros queremos ponerle como una serie de trabas por el que siempre se ha hecho así o por el que no puede esto ser de otra manera, nos hace ser siempre como incapaces de vivir el cambio, y una iglesia que se avejenta, yo creo que no es una iglesia del Espíritu. Concretamente una iglesia avejentada es una iglesia contraria al Espíritu, y eso creo que resulta lo delicado del punto. Hace
algunos programas atrás, cuando hablábamos, si mal no recuerdo que hablábamos del reino, Patricio hizo una afirmación donde decía que una iglesia así no era la iglesia de Jesucristo, no era la iglesia de Jesús, entendida con la iglesia del reino. Quisiera retomar la expresión porque creo que una iglesia que se resiste al cambio, una iglesia avejentada, no es ahora la iglesia del Espíritu. Vamos a una pausa, seguimos aquí en Iglesia Online, estamos hablando de esta gran fiesta de Pentecostés en donde ustedes y nosotros también desde esta mañana la estamos celebrando. Regresamos a Iglesia Online. Ya saben que aquí estamos 4 sacerdotes que pues discutimos y a la vez nos ponemos de acuerdo sobre temas de la Iglesia y sobre la vida y los acontecimientos de la Iglesia Católica. Hoy estamos hablando en este día de la fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo, de lo que supone el Espíritu Santo en nuestras personas, en nuestra Iglesia Católica, en los diferentes ámbitos de la Iglesia Católica, formativos, de parroquias, en los movimientos, incluso en los colegios. Bueno, pero todo esto nace de la persona. El Espíritu Santo, decíamos, nos da vida, libertad, también nos da unidad. Y la verdadera libertad se muestra en la responsabilidad, en una forma de actuar que supone corresponsabilidad conmigo, con el otro y también con el mundo. En esto de la libertad, del Espíritu Santo, la libertad, creo que hay mucha confusión. A veces se puede confundir libertad con libertinaje. Incluso se recurre a la frase famosa de ama y haz lo que quieras de San Agustín, que está dentro de un contexto. Yo quisiera con ustedes tratar este tema del Espíritu Santo que nos da libertad, pero libertad para comprometernos. ¿Quién empieza? Bueno, yo mismo. Libertad para comprometernos. Bueno, interesante. Tú hablas de vida, libertad, unidad, ¿no? Y te diría que cualquiera de las tres podéis hacer la misma pregunta. ¿Nos da vida para qué? ¿Nos da libertad para qué? ¿Y la unidad para qué? Y ahí entramos ya en concreto en nuestras vidas, vida eclesial, vida personal, vida de comunidades, vida de movimientos eclesiales. ¿Para qué es toda la vida y todo lo que hace el Espíritu Santo en la Iglesia y en cada uno de nosotros? Ahí es donde es bueno que aterricemos. La libertad, ¿qué preguntas? Pues es eso, para ser responsables. El Espíritu Santo nos hace profundamente libres y eso significa que nos hace vivir en la verdad, porque solo desde la verdad es que se puede ser realmente libres, ¿no? Entonces, básicamente el Espíritu Santo, con toda la fuerza de darte la vida, te lo hace desde la verdad de lo que tú eres, desde la verdad de Dios, desde la verdad del amor, desde la verdad de nuestra limitación, desde la verdad de lo que es la Iglesia, todo lo que queramos, ¿no? La primera reflexión que se me ocurre a los que nos estén escuchando y viendo es eso, ¿no? Que si queremos la auténtica libertad va a ser a partir de la verdad. El Espíritu Santo nunca nos va a guiar por otros caminos. Yo quisiera entrar un poco como abogado del Espíritu Santo, mira qué estoy diciendo, pero siento que una de las injusticias que se le ha hecho al Espíritu Santo, siguiendo lo que está diciendo Monroy, si es la cuestión de la verdad, muchas veces, y se ha puesto de moda, el hecho de que muchas veces movimientos que basados en una pseudo espiritualidad o en una no concreta presencia del Espíritu, pues justamente van actualizando este tipo de verdades de las cuales Javier nos estaba diciendo. Si el Espíritu Santo es el que nos da verdad para asumir un compromiso, una vida real, qué fácil es como tomar que la figura del Espíritu Santo en cierta manera vaya en nosotros diciendo lo que nosotros queremos, actuando como nosotros pedimos. Yo estaba pensando porque quizás la gente no se da cuenta, y aquí voy a ventanear un poco a Cero, que en el Inter estaba fallando su internet y fue necesario resetear.
Y creo que muchas veces la presencia del Espíritu nos ayuda a eso, como a resetear. Es decir, resetear nos permite volver a poner las cosas en orden, actualizar, volver a poner entre nosotros una capacidad de ordenar cosas que de pronto se encontraban fuera de orden. Y siento que una función concreta del Espíritu para abrirnos a la verdad es la necesidad muchas veces de resetearnos, porque si no hacemos de la verdad, hacemos preconcepciones de la verdad, y estas preconcepciones son las que nos van generando al final de cuentas una serie de falsedades con las cuales nosotros vamos sosteniendo. Es ahí donde comienza el fundamentalismo, ¿no? Como pensar que yo me agarro de esto, yo digo esto, yo digo que el Espíritu Santo está diciendo esto, yo digo que el Espíritu Santo está haciendo esto, y es aquí como vamos viendo de qué manera se condiciona la presencia de la persona del Espíritu Santo en la vida diaria. Me sumo, Daniel, porque creo que estás dando pie a un elemento que es importantísimo en nuestra vida cristiana, que es el discernimiento, ¿no? Que en este sentido los jesuitas han desarrollado también. Ignacio de Loyola hablaba del discernimiento de los espíritus, ¿no? Nosotros primero no somos los dueños del Espíritu Santo, pero sí podemos discernir aquello que, para distinguir aquello que viene de Dios, que viene del Espíritu, de lo que no. Y una manera concreta para poder distinguir lo que viene de Dios son los famosos frutos, ¿no? Creo que Pablo en alguna de sus cartas, si no recuerdo mal, en Gálatas, habla de los frutos del Espíritu Santo, que es bien concreto. Entonces en nuestra vida cotidiana, en nuestras comunidades, en nuestros movimientos, en nuestras liturgias, ¿no? Si hay frutos que tienen que ver con el amor, con el gozo, con la paz, con la bondad, con la unidad, seguramente eso viene del Espíritu de Dios. Y si más bien los frutos es lo contrario, siempre el Espíritu de Dios genera comunidad, que repito, no es uniformidad como decíamos antes, ¿no? Y si hay algo que más bien nos separa, fíjense la palabra diablo, ¿no? Significa eso, diabolos, es el que divide, el que separa. Toda división que se genera en la vida eclesial o en la familia humana no viene del Espíritu Santo, eso seguramente es así, ¿no? Así que bueno, quería sumar eso del discernimiento, que me parece que puede ser un elemento clave, ¿no? Para poder aprender a distinguir lo que viene del Espíritu de Dios, sino que no. Y cierro con esto, el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jesús, y me parece que es un elemento clave. Si el Espíritu Santo, que es el que impulsó a Jesús, de alguna manera no nos impulsa a continuar el mensaje de Jesús, sus opciones. Jesús tuvo opciones muy claritas, ¿no? Que eran los pobres, los descartados, los que estaban tirados al borde del camino, los que habían perdido la dignidad, los que eran excluidos por los religiosos de la época. El Espíritu de Jesús es el que quiere obrar en nosotros y que tienen esas opciones evangélicas. Si nos vamos de esas opciones evangélicas, es muy probable que no sea el Espíritu de Jesús. Sí, así es. De hecho, en el Evangelio de Juan así sale, cuando se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Jesús. Es decir, no podemos entenderlo separado. De hecho, en algún texto del Evangelio de Juan, hasta los exegetas ahí andan como diciendo, bueno, no se distingue muy bien una persona de la otra, porque en realidad es el Espíritu de Jesucristo resucitado, ese es el que es la persona de la Santísima Trinidad, ¿no? Están también íntimamente unidos. A mí me gustaría hablar de este tema del discernimiento en nuestras vidas por la acción del Espíritu Santo, ese punto que has recordado tú, Patricio, de los frutos. Y creo que seguramente lo conocemos, ¿no? El fruto para mí más importante, que creo que muchos maestros espirituales lo comentan, ¿no? El fruto más importante cuando estamos haciendo un discernimiento concreto en nuestras vidas, de cómo actuar, de cómo vivir, de qué me pasa con mis relaciones, de qué me pasa con el párroco, de qué tengo que hacer para servir más, para amar más, para lo que sea que nos esté ocurriendo, ¿no? Sabemos que vamos por el buen camino, por el que nos marca el Espíritu Santo, por la paz. Es decir, no todos los frutos, pienso, están en el mismo nivel. Todos son buenos y son de Él. Pero yo creo que en el tema del discernimiento, el de la paz, es el más central, seguramente, para discernir que vamos bien, vamos según el Espíritu, ¿no? No es el único, por supuesto, y no sé si es el más importante, pero es uno en los que es muy claro cuando queremos saber, bueno, si viene del Espíritu, porque la paz que me está dejando es tan inmensa, es tan profunda, es tan de Dios, y eso es muy, muy importante. Yo quiero destacar este punto. ¿Sí? No quisiera dejar antes, sin terminar este programa, sin hablar de también esto que a veces como pastores nosotros hacemos, que es deformar
el Espíritu Santo, ¿no? Y yo no digo que no exista, pero cuando está este protagonismo por parte del Padrecito, de la imposición de manos, de esas músicas estridentes que en vez de acercarnos a Dios a veces nos alejan porque hay mucho ruido, e incluso, ¿no?, esto de pues el don de intercesión, el don de alabanza, el cantar, el bailar, que está bien, ¿no? Pero cuando se hace de forma pues estridente, cuando se buscan más los protagonismos del grupo, del coro de la parroquia, del grupo que está en intercesión, al final esto lo vamos nosotros desenfocando, ¿no? Y haciéndolo de otra manera. Y sí quisiera con ustedes compartir lo mucho que tiene, la riqueza que tiene y que da el Espíritu Santo a cada iglesia, a cada comunidad parroquial, y cómo no sabemos discernirlo porque nos vamos a lo superficial, ¿no? El Padre es que me impone las manos y con eso ya se me quita el dolor de cabeza. Y el Padre se deja además, por otras razones afectivas que no vamos a hablar aquí, pero sí el tener cuidado y el decirle a la gente que nos ve que no nos estropeen. No sé qué opinan de esto. Sí, perdón, Fray, sí, continúe si quiere. No, como queráis. Lo traté de usted, ¿eh? Lo traté de usted. Así me gusta, muy bien, así que... No, es que lo que estás comentando da para mucho. Supongo que todos queremos intervenir. Voy a ser corto para que nos dé tiempo a todos, ¿no? Yo antes, en la primera parte, he hablado de que doy gracias a los movimientos eclesiales que nos han ayudado a entender todo esto y a vivirlo más fenomenal. Y ahora tú nos traes a colación pues los excesos, ¿no? O el lado malo o negativo al que podemos llegar. Y yo creo que sí tenemos que hablar de esos temas con claridad, ¿no? Es decir, hay mucho narcisismo, mucho protagonismo, y a lo mejor en eso el padre Daniel puede hablar más y mejor que yo, ¿no? En todos esos temas en los que yo soy el transmisor del Espíritu, yo soy... Y aunque digamos que es el Espíritu el que sana, en el fondo es la persona la que se cree que es la que está haciendo las cosas. Y ahí ya está clarísimo que eso no es del Espíritu. Al menos no lo que está viviendo esa persona, porque eso es pura egolatría, es puro egocentrismo, es puro narcisismo y ya está. Y los excesos están también en todos estos movimientos y dentro de la Iglesia, pues sí. Y tenemos que tener mucho cuidado y uno de los frutos es, hemos dicho, la humildad. Creo que lo ha recordado el padre Daniel en la primera parte. Humildad. Y pues hay que decirlo con claridad y decir lo bueno y también los excesos que tenemos que ir perfeccionándolos. Yo lo único que me gustaría adherir es, primero, no negar que la expresión carismática en la oración es una dimensión del Espíritu Santo, ¿no? Que ya está en las primeras comunidades cristianas también, y que como novedad en el siglo XX surgió como una nueva fuerza, ¿no?, del derramamiento carismático del Espíritu Santo. Algunos lo llaman pentecostalismo, ¿no?, que es una realidad del Espíritu, pero que creo que hay que, como dicen ustedes, sí, el discernimiento para evitar caer en excesos, ¿no?, o en fanatismos, o en fundamentalismo. Creo que ese es el peligro, pero no negar tampoco la existencia, porque es una iniciativa del Espíritu Santo y que existe. Digo, el mandato de sanar es un mandato también del Jesús resucitado. Vayan, impongan las manos, sanen a los enfermos, ¿no? Que si después se hace desde una motivación narcisista, por búsqueda de protagonismo, seguramente eso no es de Dios. Y que tampoco es que es algo que solamente está en las manos de los clérigos, ¿no?, sino que son dones del Espíritu Santo para todo el pueblo de Dios. Y puede ser gente que sean presencias sanadoras para otros, ¿no? No podemos tampoco cerrarnos a eso, ¿no? Pero repito, con el discernimiento, ¿no?, y no caer en expresiones de fe a veces sentimentales, donde cantamos y nos sentimos bien, que no está mal, pero si lo reducimos a eso es un exceso, porque podemos caer en eso simplemente y olvidarnos de nuestra fe cristiana, que el Espíritu de Jesús nos lleva a la encarnación, ¿no?, a la praxis, a la transformación de la historia. Debería de alguna manera haber un puente ahí. Y también yo he tenido experiencia en expresiones carismáticas, en movimientos. Creo que una necesidad que hay es también la necesidad de complementarlo con la oración del silencio, ¿no? Mucho ruido, que puede ser una expresión válida, pero silencio también para escuchar. Quisiera cerrar yo nomás, me adhiero al comentario de Javier sobre el tema del narcisismo, donde el Espíritu Santo resulta un empleado asalariado, ¿no? Es decir, pago por evento, y está condicionado justamente al líder.
En este sentido, creo que es importante que el discernimiento no solamente se hace sobre lo eclesial, sino también es importante hacer un discernimiento sobre las personas, sobre los líderes, que en ese sentido puede ser cualquier persona, sacerdote, laico, obispo, lo que sea, que esté liderando justamente esto. ¿Por qué lo menciono? Por ejemplo, yo coincido también con Patricio, incluso porque en mis raíces espirituales de vida, o sea, la influencia carismática también ha estado presente. Pero se me hace fundamental distinguir que no es posible, por ejemplo, señalar cómo una persona dice tener el don de lenguas si no es capaz de dialogar con su esposo o con su esposa, para empezar. ¿Cómo podemos hablar de un don de lenguas si no soy capaz de hablarle a los vecinos, de dialogar con ellos? ¿Cómo hablar de un don de interpretación si no soy capaz de interpretar la realidad de los hijos que quieren hablar contigo, que quieren socializar contigo? Esto porque pienso, como mencionaba Monroy, que si un líder, un pseudo líder, se vuelve de esto su punto, su negocio, llamémoslo así, donde poder estar realizando este tipo de acciones que se vuelven narcisistas, al final de cuentas creo que una consecuencia muy concreta es la ausencia de vida en las personas, en la feligresía, y se generan dinamismos que van siendo contrarios y dañinos para la comunidad misma. Pues con esto terminamos. Feliz Día del Espíritu Santo, Daniel, Patricio, Javier. Felicidades, que el Espíritu les ilumine. Que Dios los acompañe y que el Espíritu Santo les ilumine. Concluimos un tiempo, el tiempo pascual. Nada más recalcarles que el Espíritu Santo quiere la unidad y quiere también la totalidad. Y no nos olvidemos que su presencia finalmente nos da ese impulso misionero, que es lo que estos 4 sacerdotes estamos haciendo aquí. Llevar a Jesucristo a su casa por medio de la comunicación. Muchísimas gracias por vernos aquí en Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.